La Voz de América presenta. El futuro del título 42. Juez federal escucha a ambas partes para determinar si deroga la norma estadounidense que ordena la expulsión de migrantes por razones de salud pública. Gobierno de Nicaragua critica a Estados Unidos por excluirlo de la Cumbre de las Américas. Además, Maduro anuncia que Venezuela ofertará acciones de varias empresas públicas. Y le llueven las críticas al gobierno de Nayib Bukele por el régimen de excepción. ¿Qué tal? Desde Washington comienza El Mundo al Día. Un juez federal está cerca de decidir el futuro del título 42. Esta norma que impuso el gobierno del expresidente Donald Trump para expulsar de forma expedita a migrantes, apelando a razones de salud pública por la pandemia del COVID-19. Pues hoy en Lafayette, Luisiana, se escucharon los argumentos tanto del gobierno Biden, que ordenó su derogación, y de varios estados que se oponen a la decisión. Jacopo Luzzi, ¿qué sucedió en la audiencia? Yasmín, el juez no ha tomado una decisión y es improbable que ocurra algo definitivo este viernes. Sin embargo, el juez federal Robert Summerhays dijo que mantendrá en pie una orden temporal restrictiva que él había emitido inicialmente el 27 de abril pasado para evitar la terminación del título 42 este 23 de mayo. Además, el juez dijo que pronto emitirá otra orden para mantener la vigencia del título también después del 23 de mayo hasta que no se produzca una decisión definitiva sobre el caso. Entre tanto, la Casa Blanca ha hablado sobre el asunto y sobre esta demanda y la preparación de la administración Biden frente a la posible terminación del título 42. Los preparativos han estado en curso, dirigidos por el Departamento de Seguridad Nacional y el secretario Mayorkas. Como hemos dicho, él ha presentado un plan que se ha estado preparando desde el otoño pasado para garantizar que estemos aumentando la capacidad en la frontera y que estemos tomando medidas para garantizar que estemos preparados para la derogatoria del título 42. Estos están procediendo, obviamente no voy a prejuzgar un fallo judicial que aún no ha sucedido y lo que significará o prejuzgar lo que el Departamento de Justicia puede hacer en respuesta. Recordamos que los fiscales que representan más de 20 estados republicanos no interpusieron la demanda cerca de la frontera ni en la capital de un estado fronterizo. Llevaron, Yasmín, el caso al distrito oeste de Luisiana, más de 800 kilómetros de la frontera, donde era muy probable que fuera asignado a un juez designado por el expresidente Trump. Estos estados y los abogados argumentaron que el fin de las restricciones fronterizas conducirá a un aumento de la atención médica y otros costos para estos estados. Recordamos que desde enero de 2021 el presidente Biden ha tenido problemas para poner fin a una serie de restricciones de inmigración de línea dura que se habían impuesto durante la administración Trump, porque muchos estados republicanos se fueron a los tribunales para mantener esas políticas vigentes. Jacopo, gracias. Y esta decisión es determinante para cientos de migrantes que han permanecido durante estos 2 años de pandemia a la espera de una oportunidad para solicitar asilo en Estados Unidos. Pues a continuación, Verónica Villafañe nos explica qué es el título 42 y lo que está detrás de esta decisión. Desde que inició la pandemia, migrantes que llegan a la frontera de Estados Unidos están sujetos al título 42, una orden de salud pública de emergencia establecida en 1944. Faculta a las autoridades federales de salud prohibir la entrada a migrantes si se cree que pueden introducir enfermedades contagiosas al país. El título 42 viene de una ley muy vieja. Denise Gilman es profesora de leyes y directora de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Texas. Nunca antes se había usado de la manera que se ha usado ahora con COVID, que es como para control de fronteras, control de migración. La administración Trump invocó la orden que facilitó la expulsión expedita de casi 2 millones de migrantes en la frontera desde marzo del 2020 y a la implementación del MPP, la política de permanecer en México para solicitantes de asilo. Pero la actual directora de los Centros para el Control de Enfermedades determinó que se puede suspender la orden a partir del 23 de mayo.
agencia federal que tiene todo el conocimiento de cómo tratar con una enfermedad contagiosa ha decidido que no es necesario bloquear la frontera. El plan de la administración Biden de poner fin al título 42 está siendo litigada en las Cortes. De levantarse las restricciones, beneficiaría a los solicitantes de asilo, dice Gilman. Abriría la posibilidad, por lo menos, de tener acceso al proceso de asilo para las personas que han estado esperando, algunos durante años, para entrar a Estados Unidos. Pero advierte: es un grave error pensar que la frontera es abierta. Nunca ha sido el caso. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Un día después de que Finlandia informara que presentará su solicitud para unirse sin demora a la OTAN, también Suecia señaló este viernes que pronto podría seguir los pasos de su vecino, poniendo fin así a 200 años de neutralidad y fortaleciendo la alianza de defensa mutua que el líder ruso Vladimir Putin ha tratado de contener. Moscú prometió represalias contra la medida de Finlandia, a la que percibe como una amenaza con acciones técnico-militares, y podría hacer lo mismo con Suecia. En más noticias, la filtración del borrador de sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el aborto ha creado un terremoto político y social en Estados Unidos. Alex Segura nos informa que las protestas se han trasladado a las residencias privadas de los magistrados conservadores, pero su legalidad está en duda. Los domicilios de varios jueces conservadores del Tribunal Supremo han sido escenario de sonadas protestas de activistas pro aborto en los últimos días. Se quejan de que la máxima corte del país pueda anular el derecho a la interrupción del embarazo casi 5 décadas después. El abogado constitucionalista Rafael Peñalver opina que los manifestantes están en todo su derecho. Existe el derecho de la libre expresión y de poder protestar libremente dentro de los límites establecidos en cada municipalidad. La municipalidad no te puede negar el derecho de hacer una protesta. Sin embargo, los gobernadores republicanos de Virginia y Maryland, estados en los que residen los jueces, han exigido al Departamento de Justicia que impidan estas protestas. También han pedido que aumenten todavía más la seguridad de los jueces. La duda sobre la legalidad de estas manifestaciones se encuentra en su objetivo final, tal como explica el profesor de prácticas de Derecho Constitucional de la American University, Stephen Wermill. Hay dudas sobre si es legal o ilegal. Hay una ley federal que dice que cualquiera que intente influenciar la decisión de un juez protestando fuera de su residencia viola la ley. Más allá del debate sobre la legalidad de las protestas, lo que está claro es que la tensión seguirá en aumento en Estados Unidos hasta la decisión final. Se espera que el Tribunal Supremo emita su veredicto sobre el derecho al aborto en junio. Alex Segura, Voz de América, Washington. Ahora vamos a Nicaragua, donde hay reacciones a favor y en contra de Estados Unidos por su decisión de excluir al gobierno de Daniel Ortega de la Cumbre de las Américas, que se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles. Donaldo Hernández con el informe. La decisión de Estados Unidos de excluir a Nicaragua de la Cumbre de las Américas ha sido objeto de críticas por parte del partido oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional, que dirige el presidente Daniel Ortega. Esta no es una cumbre de Estados Unidos, esta es una cumbre de las Américas. Correcto. Y tenemos que participar todos. Washington ha dicho que tampoco planea invitar a Cuba ni a Venezuela. La no invitación a la Cumbre de las Américas es un hecho más de repudio. Héctor Mairena, dirigente de la oposición nicaragüense, considera que la decisión de la mayoría de los países del hemisferio de dejar fuera a Nicaragua de la cumbre es porque ven en Daniel Ortega un presidente ilegítimo. La absoluta mayoría de los países de la Organización de Estados Americanos han definido que lo que hubo el 7 de noviembre fue una farsa electoral y que por lo tanto este régimen carece de legitimidad. Sin embargo, Daniel Ortega insiste en denunciar que su gobierno es víctima de Estados Unidos, país que ha aplicado sanciones a más de 40 funcionarios. Porque con las bárbaras sanciones que están aplicando, piensan que van a humillar a los pueblos. Mientras Nicaragua queda excluida de foros importantes en la región,
ha fortalecido sus alianzas con China, Rusia e Irán, con quienes ha firmado acuerdos de cooperación. Donaldo Hernández, Voz de América. Al volver, analizamos las causas de los continuos motines en las cárceles de Ecuador, pero antes vamos con más información. Al menos 11 personas se ahogaron y otras 31 fueron rescatadas cuando un barco que transportaba migrantes haitianos naufragó a 10 millas náuticas de Puerto Rico. Así lo informó la Guardia Costera de Estados Unidos. La tragedia coincide con un aumento de migrantes que intentan llegar a aguas estadounidenses, muchos de ellos haitianos que huyen de la violencia de las pandillas. Hasta el momento las autoridades no han logrado determinar cuántas personas se movilizaban en la embarcación. Los sobrevivientes fueron llevados a Puerto Rico y 8 de ellos fueron trasladados a un hospital local. Ahora sí, hacemos una pausa para analizar las causas de los motines en las cárceles de Ecuador. Esto y más cuando regresemos. Toda persona que está armando un avión o de una embarcación tiene obligación de rescate, de salvamento. Y es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir, tenés que asistir a esa gente. Yeah. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Murió la periodista chilena Francisca Sandoval, quien fue herida por un disparo en la cabeza mientras cubría una de las manifestaciones del Día del Trabajador en Santiago el pasado 1 de mayo. La reportera del Canal 13, madre de una niña de 6 años, permaneció 12 días hospitalizada. Su deceso generó la reacción del presidente Gabriel Boric, quien aseguró que la violencia perjudica a la democracia. Un hombre de 41 años fue detenido como sospechoso y ahora es acusado por la justicia chilena de homicidio. El gobierno venezolano anunció que ofrecerá en la bolsa de valores local entre un 5 y 10% de las acciones de varias empresas estatales. Álvaro Algarra nos amplía la información. Durante la primera jornada de trabajo dedicada al motor, exportación y las nuevas fuentes de divisas, el mandatario venezolano Nicolás Maduro realizó un anuncio que tomó a muchos por sorpresa, porque se aleja del marcado estatismo que ha caracterizado a la economía de ese país. Vamos a sacar entre 5% a 10% de las acciones de varias empresas públicas para la inversión. Para el director del Observatorio Venezolano de Finanzas, el economista Ángel Alvarado, es otra muestra del profundo viraje en la política económica de la actual administración. Es importante que este proceso se dé de manera transparente, de manera más abierta. La bolsa es un buen mecanismo para que esto sea así. No es tan nuevo, digámoslo así, porque ya con la llamada ley antibloqueo habría la posibilidad
de que este tipo de cosas sucediesen. El presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, Gustavo Pulido, anunció que el mercado bursátil ha tomado de manera positiva el anuncio de la venta de acciones. Esto realmente abre una serie de puertas que antes no teníamos. Esto va a abrir un proceso de modernización de las finanzas en Venezuela. Desde el año pasado, el mandatario venezolano comenzó a revertir el modelo económico socialista de su predecesor, Hugo Chávez, al ceder la administración de unas 13 empresas de alimentos estatales a terceros, a cambio de pagos, y así reducir el gasto público. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. En El Salvador, el régimen de excepción decretado por el gobierno de Nayib Bukele ha permitido practicar cerca de 26.000 capturas. Organizaciones civiles critican las detenciones masivas, como nos informa Raquel Herrera. ¡Hola, policía! Mientras el gobierno de El Salvador asegura haberle declarado la guerra a las pandillas, los capturados se cuentan por miles. De acuerdo con las estadísticas oficiales más recientes, desde que empezó el régimen de excepción el 26 de marzo, ya suman cerca de 27.000 los detenidos por sus presuntos vínculos con grupos criminales. El grupo incluye a más de 1.000 niños entre los 12 y 17 años. Es coincidente en las edades de captura con homicidios que se daban en el país, pero es donde ellos también concentran la mayor cantidad de postes, colaboradores, algunos homeboys. Organizaciones defensoras de los derechos humanos cuestionan las capturas masivas, señalando que se ha criminalizado la juventud y que no todos los detenidos están relacionados a pandillas. 1.089 menores detenidos, que representa el 4.1% de las detenciones, es un altísimo número. Súmele los jóvenes, o sea, los menores de 30 años. Es el mayor grupo etario que se está deteniendo. Quiere decir que se está criminalizando a la juventud y a la apariencia. El gobierno asegura estar realizando al menos 500 capturas diarias y hasta ahora no ha confirmado ni negado si extenderá el régimen de excepción vigente hasta el 25 de mayo. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador. Entre tanto, en Ecuador, en poco más de un año han sido asesinados alrededor de 400 reclusos en las cárceles del país. Expertos aseguran que las acciones del gobierno no han sido ni suficientes ni efectivas. Néstor Aguilera con la información. Apenas 2 días después de un motín carcelario en la ciudad ecuatoriana de Santo Domingo, que dejó al menos 44 muertos, se dispararon las alertas ante un posible nuevo amotinamiento. Se trata de un fenómeno ahora muy común y con tintes de violencia extrema, explica la investigadora Carla Álvarez, quien tiene su calificación del sistema penitenciario. En una palabra, fallido, porque es un sistema que pone a mucha gente en la cárcel y que le da pésimas condiciones. El sacerdote Luis Barrios, profesor de Psicología Forense y Criminología en la Universidad de Nueva York, quien es parte de una comisión de pacificación de las prisiones, discrepa con las acciones adoptadas por el gobierno para frenar la violencia entre los privados de libertad. Tú tienes unos PPL que responden a unos intereses de unas mafias de droga. Tú tienes unos policías, militares, agentes penitenciarios, agentes del SNAI que responden a esa corrupción. Ambos sugieren soluciones para generar una rehabilitación social. Lo que pasa es que no tenemos voluntad política, entonces no tenemos un plan estratégico de acción, no tenemos inversión en infraestructura, lo que tenemos es medidas tibias. Yo empezaría primero por quitar toda esta cultura policial que existe en estas instituciones. ¿Por qué no un civil que sepa lo que tiene que hacer desde la perspectiva de rehabilitación social? En un reciente informe, la CIDH aseveró que los graves hechos de violencia evidencian un sistema penitenciario colapsado y que son producto de una situación estructural que responde al abandono del sistema penitenciario por parte del Estado. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Los latinos aumentan a lo largo de Estados Unidos y se están distribuyendo un poco diferente a como lo venían haciendo. Detalles más adelante. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país.
No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. La compra de Twitter está suspendida temporalmente. Así lo anunció Elon Musk este viernes. El magnate informó a través de la misma red social que la negociación está a la espera de determinar cuántas cuentas falsas existen. El anuncio del dueño de Tesla y de SpaceX generó un impacto casi inmediato en las acciones de Twitter en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. La capitalización de mercado de Twitter ha caído $9.000 millones por debajo del precio de compra de Musk a medida que surgen preocupaciones sobre este acuerdo. Y en Estados Unidos los latinos comienzan a distribuirse de manera distinta a lo largo de su territorio. Estudios muestran que esta población está ahora más dispersa en el país. Laura Sepúlveda nos explica por qué. Los latinos al parecer están encontrando mejores oportunidades o razones de crecimiento en lugares donde antes no lo habían visto, lo que ha hecho que ya no se concentren solamente en las grandes metrópolis, señala el American Immigration Council. Ahora se ve hispanos y latinos en todas partes de Estados Unidos, en ciudades más pequeñas e incluso en áreas rurales. Es una tendencia que hemos visto desde mediados del 2000. Obviamente el costo de vida es más alto en áreas urbanas más densas, así que, como muchas otras familias, los estadounidenses hispanos están buscando opciones con más espacio para vivir, pero también tengan más oportunidades de trabajo. Empero, según el Centro de Investigaciones Pew Research, los 10 condados que ganaron la mayor cantidad de hispanos entre 2010 y 2020 fueron principalmente grandes condados metropolitanos en el sur y el oeste del país. Hace poco, en 1990, el 86% de los latinos vivía en solo 9 estados: Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York y Texas. Aunque la población latina ha crecido en cada uno de esos estados, su porcentaje de todos los latinos en Estados Unidos se redujo al 73% para 2020. Y es que, como destaca Lim, esto podría tener relación con el desarrollo de algunas industrias en el país. Los estadounidenses hispanos también tienden a trabajar en industrias muy específicas. Así que, si piensas en agricultura, en la industria de servicios, de manufactura, estas también son industrias que están presentes en ciudades mucho más pequeñas, especialmente en áreas más rurales. Según el censo de 2020, los latinos representaban el 18% de la población en Estados Unidos. El experto aclara que 2/3 de los hispanos son estadounidenses de nacimiento, por lo que los datos recolectados no reflejan una tendencia de crecimiento migratorio, sino una reorganización demográfica de esta población. Laura Sepúlveda, Voz de América. Usted quédese porque en breve nuestro reportero Anthony Belchi conversó con Tom Cruise sobre su participación en una nueva película. Toda persona que está al mando de un avión o de una embarcación tiene obligación
rescate, de salvamento. Y es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir, tener que asistir a esa gente. Yeah. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. La vocería de la Casa Blanca cambiará de rostro. La titular, Jen Psaki, ofreció este viernes su última conferencia de prensa. Karine Jean-Pierre, quien durante los últimos 16 meses se ha desempeñado como la subalterna de Psaki, asumirá de ahora en adelante la interlocución desde la presidencia estadounidense con los medios de comunicación. Su llegada ocurre justo antes de que la campaña electoral tome su mayor intensidad de cara a las elecciones legislativas previstas para noviembre. Y 35 años después del estreno de Top Gun, la segunda entrega llegará a la pantalla grande y Tom Cruise volverá a ser su protagonista. Justamente el actor de Hollywood habló con Anthony Belchi. Veamos lo que dijo. Tom Cruise regresa a la gran pantalla con la secuela de Top Gun, la película que hace más de 35 años lo consagró como uno de los actores más aclamados de Hollywood. La estrella del cine, que también ejerce de productor, cuenta que durante mucho tiempo el público le pedía una segunda parte de esta trama, pero quería esperar un poco para conseguir una buena dosis de acción que solo la tecnología le podía dar. Finalmente pensé, esto es ahora o nunca. Esa idea siempre estuvo ahí. Cuando viajaba alrededor del mundo todos querían una secuela porque no estaba bien. Es solo que la historia no estaba bien. Me acostaba en la cama y pensaba constantemente en historia. Estaba esperando que saliera la tecnología para poder hacer algunas de las cosas que quería lograr. Cruise empezó en la industria del cine a los 19 años con un papel secundario en Taps. Después llegarían los éxitos y los reconocimientos. Nunca ha ganado un Oscar pese a estar nominado en 3 ocasiones. Él confiesa que vivir de su pasión es lo mejor que le ha podido pasar. Toda mi vida, desde que tenía 4 años, quería hacer películas y recuerdo estar en el set de Taps y pensar, ya sabes, si puedo hacer películas el resto de mi vida sería muy feliz, así que es un poco increíble, es surrealista. A sus 59 años, Tom Cruise quiere demostrar que está en perfecta forma para seguir dando vida a Pete Maverick Mitchell, uno de los mejores aviadores de la Armada de Estados Unidos. Una historia con la que espera cautivar al gran público. No solo es el entrenamiento, sino también estructuralmente la realización de la película. En todos los sentidos, técnicamente es un desafío, pero también emocionalmente. ¿Cómo creas una historia como esta y encuentras constantemente el tono? La película se estrenará el próximo 24 de mayo en Estados Unidos y muchos países de América Latina. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. En una pared de Gaza, artistas callejeros palestinos inmortalizaron en un mural la imagen de la periodista de Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, quien fue asesinada este miércoles mientras cubría una redada de las fuerzas de seguridad israelíes en la Cisjordania ocupada por Israel.
La periodista se convirtió con su trayectoria de más de 20 años en una de las figuras más prominentes de los medios árabes. Abu Akleh, de 51 años, ha sido descrita como una inspiración para muchos jóvenes, especialmente para las mujeres. Con esta imagen llegamos al final de esta emisión. Feliz fin de semana.